Las infecciones respiratorias son la principal causa de consulta pediátrica, asciende al 60% del total de las consultas. En 1994 se implementó en Chile un programa que incluye las campañas de invierno y la Salacira, lo que ha disminuido la mortalidad de los niños. La laringitis obstructiva aguda es la inflamación de la laringe. Lo vemos en los niños entre el año y los 5 años, eso es lo más frecuente, y las causas virales son las más frecuentes, siendo el parainfluenza el representante principal. En la anamnesis nosotros podemos ver que la madre nos cuenta que el niño despertó en la noche, usualmente de noche, con tos perruna, disfonía y podemos ver un sonido agudo al inspirar. Al examen físico encontramos un niño que está disfónico, con tos perruna y tiene estridor inspiratorio y expiratorio, cuando son casos más graves y puede tener tiraje. Los grados de laringitis son del 1 al 4. El 1 es, todos tienen disfonía. El grado 1 tiene estridor inspiratorio leve e intermitente que aumenta con el llanto. El grado 2 es un estridor ya continuo, solo inspiratorio que tiene tiraje leve. El grado 3 es estridor inspiratorio y expiratorio continuo. Y el grado 4 es la fase de agotamiento. En el tratamiento, en el grado 1 de la laringitis, siempre tenemos que dejar corticoides. Se puede usar betametasona 0,4 mg por kilo en una dosis o dexametasona según la guía MinSal 0,15 a 0,3 mg kilo dosis en una dosis. Es importante que nosotros los pediatras recomendamos que se use dexametasona 0,6 mg kilo dosis en una dosis, que puede ser vía oral o endovenoso. La guía ministerial además también dice que se puede usar prednisona 1 a 2 mg kilo día por 3 días en caso de que no tengamos betametasona o dexametasona. En el grado 2 y 3 ya se puede requerir oxígeno, también tenemos que dejar corticoides y además se usa adrenalina corriente 4 ml en una nebulización. Debemos recordar siempre que estos niños debemos observarlos por 2 horas, que es importante porque pueden hacer un rebote obstructivo. El grado 4, el tratamiento es igual, oxígeno, adrenalina, corticoides, pero además tenemos que ver que este niño se está agotando y es urgente que se debe derivar a la UCI. Puede requerir hasta intubación y de ahí ser derivado a la unidad de paciente crítico. Los pacientes que deben hospitalizarse, son todas las laringitis de grado 3 a 4 o que después de las 2 horas no han mejorado o han empeorado, además de los pacientes que viven alejados del hospital o están en condiciones rurales. La bronquitis aguda no obstructiva es una inflamación aguda de la mucosa bronquial, tiene una evolución autolimitada y las causas más frecuentes son virales. La historia es una infección respiratoria aguda alta más tos con tos productiva. El examen físico usualmente es normal o se pueden escuchar roncos en el examen pulmonar. El diagnóstico es clínico y el tratamiento no tiene ningún tratamiento específico. Debemos recordar, eso sí, que los antitusivos no funcionan. Los jarabes para la tos en general nosotros no los recomendamos porque no están estudiados a qué sirvan. Además, lo único que se pudiera ayudar es que si tenemos un niño hipersecretor que tenga kinesioterapia. No tiene indicación antibiótica tampoco. La bronquitis obstructiva aguda o síndrome bronquial obstructivo es la obstrucción bronquial aguda en que clínicamente nosotros ocultamos sibilancia. Se llama síndrome bronquial obstructivo cuando se presenta entre los 2 y los 3 años y bronquiolitis cuando es el primer episodio obstructivo en el lactante menor, usualmente menor de 1 año. La etiología es viral, vemos que el BRS es el principal exponente, pero también se da por parainfluenza, adenovirus, metaneumovirus y parainfluenza. En la anamnesis vemos que tiene un cuadro prodrómico de una infección respiratoria aguda alta y que después empieza con tos productiva, puede tener fiebre y sibilancia audibles cuando es un caso más extremo. Al examen físico vemos un niño que tiene tos productiva, al examen pulmonar tiene sibilancias inspiratorias y expiratorias, pueden ser también solo expiratorias cuando son casos más leves y el diagnóstico es totalmente clínico. Debemos saber siempre que esto puede evolucionar y puede después complicarse o ser concomitante con una neumonía viral y también puede complicarse con una neumonía bacteriana.
En general, el tratamiento es con corticoides cuando tiene un índice predictor de asma positivo y también con salbutamol, que es el pilar fundamental del tratamiento. La escala de valoración que tenemos en el síndrome bronquial obstructivo es el score de TAL modificado, que se usa en menores de 3 años. Aquí vemos en la tabla que se usa puntaje de 0 a 3 y que la frecuencia respiratoria va dando un puntaje a medida que, según el rango que se describe en la tabla. Se usa un rango distinto si es menor de 6 meses o es mayor o igual a 6 meses. También tenemos que fijarnos en las sibilancias, si es que no existen, si es que son en fin de expiración, si son inspiratorias y expiratorias o si son audibles a distancia. También en la cianosis, si es que no existe, si es perioral al llorar, si es perioral en reposo o es generalizada en reposo. Y la retracción, si es que existe o no, si es subcostal, intercostal o es supraclavicular. En el siguiente esquema, además vemos cuál es el algoritmo de manejo del paciente. Si tenemos un paciente que tiene un puntaje menor o igual a 5, debe irse a su domicilio con beta 2, con 2 puffs cada 4 horas de salbutamol. Si tenemos un paciente que tiene 6, también tenemos que hacerle 2 puffs de salbutamol y observarlo por 20 minutos. Si mejora, se iría a su domicilio con beta 2 en aerosol y control al día siguiente. Si es que llegase a no mejorar con este puff, se tiene que hacer un set abreviado, que es 2 puffs cada 10 minutos por 5 veces. Si tiene entre 7 y 8 de puntaje, también llegamos a la hospitalización abreviada. En cambio, si tenemos entre 9 y 10 puntos, se debe usar oxigenoterapia y después hacer el esquema abreviado. Si tiene entre 11 y 12 puntos, se tiene que hospitalizar de inmediato. Junto a la hospitalización abreviada, se debe hacer kinesioterapia en todos los casos. Después que todos llegan a este punto, se debe en una hora reevaluar. Si continúa con 9, 10, 11 o 12 de puntaje, se debe hospitalizar. En el otro extremo, si tiene menor o igual a 5 puntos, se debe ir a su domicilio con las indicaciones que ya contamos. Y si continúa con 6, 7 u 8 puntos, se debe reevaluar y hacer nuevamente una hospitalización abreviada con salbutamol, 2 puffs cada 10 minutos por 5 veces, que también se puede hacer en nebulización, que son una nebulización cada 20 minutos por 3 veces. Y además se deben dar corticoides endovenosos, además de una kinesioterapia en ese momento. Y 2 horas después se debe reevaluar nuevamente. Si tiene menos de 5 puntos, se debe ir a su domicilio y más de 6 se debe hospitalizar. Las indicaciones que debemos darle a los padres cuando el niño con síndrome bronquial obstructivo se va de alta a su domicilio son en reposo en la cama, si es que está muy grave, darle una alimentación liviana, hidratación abundante. De los fármacos debemos dejarle salbutamol, 2 puffs cada 4 horas por 7 días. La prednisona 1 a 2 miligramos por kilo día en una dosis. También se puede dejar en 2 dosis, se puede dejar cada 12 horas sin cambiar la dosis total por 5 días. Si es necesario, necesitaría kinesioterapia en menos de 72 horas según la guía GES. Controlar en el consultorio siempre en 48 horas y controlar en servicio de urgencia en caso de que tenga fiebre más de 3 días o si tiene dificultad para respirar. La neumonía es la infección del parénquima pulmonar que de etiología puede ser tanto viral como bacteriana dependiendo de la edad del paciente. Debemos recordar que en los menores de 3 meses, sobre todo en el recién nacido, la etiología de la neumonía son infecciones del canal del parto, que son bacterianas. Ya en niños mayores la causa primera son las causas virales por lejos y ya en los preescolares y en los escolares, siendo las causas virales más frecuentes, empiezan a aparecer las causas bacterianas, sobre todo el neumococo y el micoplasma. Del cuadro clínico son pacientes que tienen fiebre, tos, dificultad respiratoria, que se puede asociar además a sinología obstructiva. Al examen físico es muy similar al paciente que tiene un síndrome bronquial obstructivo en las causas virales y ya podemos ver el síndrome de condensación cuando son niños preescolares o senoescolares. Además debemos recordar siempre que las neumonias se pueden complicar. Vale decir, se pueden tener atelectasias, pueden derramarse. Entonces siempre tenemos que estar atentos a eso. El diagnóstico es clínico y no requiere por necesidad una radiografía de tórax, al igual que no es necesario hacer un hemograma PCR o algún estudio microbiológico en caso de que sea una neumonía muy clásica. El tratamiento en general
Es muy parecido también al síndrome bronquial obstructivo, que incluye salbutamol y corticoide en caso de que sea un niño que está obstruido. Y si nosotros sospechamos una causa bacteriana, la primera opción es amoxicilina entre 75 y 100 miligramos kilo día, cada 8 horas por 7 días, en caso que pensamos que es un neumococo. Y si creemos que es un micoplasma, debemos usar acitromicina 10 miligramos kilo día por 5 días. Los criterios de hospitalización en un paciente que está cursando con neumonía es siempre en menores de 3 meses debido a que pueden tener apnea, al igual que los niños que tienen bronquiolitis. También la bronquiolitis menor de 3 meses también se tienen que hospitalizar siempre. El paciente que tiene una apariencia tóxica, que requiere oxígeno, que vive muy lejos de un centro asistencial también deben hospitalizarse. Si tienen mala tolerancia oral cuando está con antibióticos también deben hospitalizarse. O si tienen falla en el tratamiento que ya implementaron, si estaba tomando amoxicilina, por ejemplo, y sigue febril después de las 48 horas, debiera hospitalizarse. El coqueluche es una enfermedad infecciosa causada por una bacteria, Bordetella pertussis. Es una infección de curso prolongado y que es muy grave, sobre todo en menores de 6 meses, que puede ser mortal. Es una enfermedad además de notificación obligatoria, que es muy importante saberlo porque se tiene que notificar en caso de que lo sospechemos. Se divide en 3 periodos. Primero está el periodo catarral, que es 1 a 2 semanas, que es una infección respiratoria alta común, una rinofaringitis aguda, con un poco de coriza, tos. Después empieza el periodo paroxístico, en que se ve la tos en acceso con gallito inspiratorio final, que puede ser emetizante y que además pueden presentar apnea en los menores de 3 meses. Este periodo dura aproximadamente 4 semanas. Y después está el periodo de convalescencia, que puede durar de 2 a 4 semanas más y que además aquí el niño sigue tosiendo frente a algunos estímulos. Al examen físico vemos un niño que está estable cuando no tiene tos. Después, cuando empieza con tos, tiene tos en accesos, como habíamos dicho, que tiene cianosis perioral, tiene un gallito inspiratorio final, puede tener petequias secundarias a esta tos en acceso y también depende si tiene alguna complicación o no, si es que podemos encontrar algún otro hallazgo. Vemos también que el examen pulmonar, usualmente en el coqueluche clásico, es un examen pulmonar normal. Cuando tiene complicaciones, vale decir, se complica con una neumonía, ahí el examen físico cambia. También debemos recordar que estos niños pueden tener complicaciones graves extrapulmonares como encefalopatías. Debemos saber que este niño, si yo tengo la sospecha de coqueluche, aparte de hacer la notificación obligatoria, debo tomarle exámenes si es que llego a sospecharlo. Usualmente el hemograma tiene leucocitosis, más de 20.000 con linfocitosis absoluta, que son más de 10.000 linfocitos, y podemos tomar la IFD, en realidad tiene muy poca validez en estos casos. Lo que uno tiene que usar es una PCR Bordetella pertussis. O sea, como sabemos que esto no está disponible en todos lados, lo que tenemos que hacer es iniciar tratamiento empírico y de ahí descartar que tenga un coqueluche o no. Debemos recordar además que el síndrome coqueluchoideo, que es este cuadro que da tos en accesos con cianosis perioral y que da emesis posterior, también se puede ver con otras etiologías, siendo la etiología virales, como siempre, lo más frecuente. El virus sincicial, parainfluenza, la influenza, el adenovirus, todos pueden dar un síndrome coqueluchoideo. En cuanto al tratamiento del coqueluche, es con algún macrólido. Usualmente lo que se recomienda es usar acitromicina 10 miligramos kilo día por 5 días. Es importante saber que esto no modifica el curso clínico de la enfermedad, pero sí corta la cadena de transmisión. Debemos recordar que el coqueluche es una enfermedad muy contagiosa, ¿ya? Y también debemos tratar a los contactos. Esto es importante, darle profilaxis a estos pacientes, y los contactos son las personas que duermen bajo el mismo techo. ¿Y a quién le damos profilaxis? A los lactantes menores de 1 año, a la embarazada en tercer trimestre del embarazo, a los adultos mayores, a las personas con enfermedades pulmonares o cardiovasculares crónicas, que también se da el mismo tratamiento con acitromicina por 5 días. La influenza es una enfermedad viral de elevado potencial epidemiológico. Debemos recordar que ya en esta altura del año está la vacuna contra la influenza, que en pediatría se recomienda entre los 6 meses hasta menores de 6 años. En verdad eso es la norma MinSal. Uno debería recomendarle a todos los pacientes que se vacunen contra la influenza. También debemos recordar que está
está para los niños asmáticos y los SBOR. En la anamnesis, cuando tenemos un paciente que sospechamos que tiene una influenza, vemos que es un paciente que tiene fiebre elevada, que puede tener fiebre hasta entre 2 y 3 días, que tiene mucho compromiso del estado general, calofrío, mialgia, puede tener fotofobia y dolor ocular. Al examen físico usualmente no tenemos muchos hallazgos. Vemos que puede tener un eritema faríngeo con pequeñas adenopatías y el examen pulmonar está normal, salvo cuando tiene una complicación como una neumonía. Como ya sabemos, las complicaciones se pueden dividir entre respiratorias y extrarrespiratorias. En la respiratoria está la otitis media aguda y también la neumonía, que es lo más temible. Y las extrarrespiratorias puede dar una miositis, miocarditis, pericarditis y también puede dar encefalitis. El diagnóstico es clínico, también por epidemiología. Ya sabemos que en el invierno empieza a aumentar la influenza y el diagnóstico es por IFD viral. El tratamiento de la influenza es con oseltamivir, como ya sabemos, pero no tiene indicación para todos los pacientes, solo los pacientes que tienen alto riesgo de tener una mala evolución. Estos pacientes son los niños menores de 5 años y los pacientes que son crónicos, los inmunodeprimidos, los diabetes mellitus, las personas que tienen enfermedades pulmonares crónicas, las personas que tienen enfermedades renales, hepáticas crónicas y también los pacientes con problemas cardíacos.